Buenos días, Xochitl, Marta, todos los que nos escuchan. Oye, pues nos tienes análisis importantes. Esta vez nos vas a compartir información muy interesante. Bueno, tenemos varios, post-electoral empieza a haber una serie de análisis, una serie de búsquedas nuevamente, ¿no? Y de alguna manera todo esto se va formando hacia las nuevas elecciones, los nuevos gobiernos. Influye ligeramente también en los que actualmente están mandando, ¿no? Para sus nuevas calificaciones. La gente empieza a traccionar de ciertas maneras y bueno, pues todo eso se va midiendo y es parte de de los objetivos que tenemos, el estar midiendo constantemente las evaluaciones, calificaciones y procederes de nuestros gobernantes. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Nos vas a presentar que el de alcaldes? Bueno, tenemos los comparativos de alcaldes. Publicamos hace unos días unos comparativos de alcaldes, particularmente de la ciudad de León, que venían las mediciones desde Vicente Guerrero en 2009 hasta López Santillana 2016. Y se ven las gráficas de cómo se van acomodando y cómo van haciendo las evoluciones. En esa gráfica, bueno, pues podemos ver la calificación promedio de los alcaldes, 6.4, que es la media tradicional también. Es muy difícil que los alcaldes cambien de evaluación, o sea, es muy difícil que cambien ese rango del 6.2 al 6.5, es la media en la que vas a encontrar el grosso de los alcaldes bien calificados. ¿Es bueno o malo? Mira, mi teoría es que generalmente las personas no tenemos mucha idea de cómo calificarlos y entonces los damos de panzazo. La escala es como en la escuela, del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo, 10 lo más alto. Y cuando se hace esta pregunta, el grosso contesta 6, 6.5. Por ahí algunos buenos le dan el 7, por ahí algunos malos le dan el 5. Y eso es lo que te da la media del 6.4, 6.5. Pero ¿qué sucede? Que sí hay ciertas personas que cuando sí están realmente contentas y realmente tienen un sentimiento de agradecimiento, o no de agradecimiento, porque pues digo, tampoco hay que decir que se agradece, ¿verdad? Están haciendo su trabajo y simplemente se les califica bien, sí llegan a los 9, 10. Y eso es una recompensa, digamos, a su trabajo. Pero también cuando la gente está muy enojada, llega al 0 o llega al 1 o al 2. Y entonces ya cuando te califican con 1 o 2 es que realmente hay un enojo. Y es un enojo ya en lo personal. Cuando te califican el 9 o el 10, sí hay un reconocimiento al logro. Son los menos. En la experiencia que yo llevo en 15 años de estar evaluando cosas, he visto solamente 2 casos que han logrado en promedio llegar al 8. ¿Quiénes son? Uno fue Mauricio Trejo en su inicio de gobierno, en San Miguel de Allende, cuando estaba su boom y que tenía lo de Condé Nast y que ganó el premio a la ciudad más bonita del mundo y que tenía una ocupación hotelera prácticamente del 100%, no solamente en fines de semana, sino todos los días. Él llegó a tener calificaciones de 8, de 9, y el otro fue el Oyola en Querétaro, también. Llegó cuando empezó todo el boom Querétaro de nuevas vialidades, de tener una infraestructura, de empezar a explotar una serie de urbanismo diferente, que se empezaron a crear los nuevos polos de desarrollo. La gente evaluaba muy bien, pero muy bien al presidente municipal en su momento. Pero ya ahorita ya evaluaste Irapuato y Celaya. Estamos en eso, sobre todo tuvimos que parar un poquito por cuestiones de no sesgarla, ¿no? O sea, Celaya ha tenido una serie de eventos desde ¿Pero los deje de tener? pues, ojalá, Sí, claro. Ojalá que sí los deje de tener, pero bueno, esto de haber entrado, por ejemplo, a robar a la propia universidad del alcalde, y son eventos que a nivel encuesta tienes que tener en cuenta, no puedes medir en el momento, ¿no? O sea, la percepción se altera. Cuando roban el propio negocio del alcalde y no hay ningún tipo de detenidos, pues la percepción de la gente es, imagínate nada más, pues si vienes y lo robas a él, ¿qué me puedo esperar yo? ¿Va? Y entonces cambia la percepción, y si tú llegas en ese momento y le preguntas, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo está la situación? Pues está muy mal. Oye, ¿cómo ves al alcalde? Pues está peor.
O sea, de ¿no? antemano ya sabes que no van a ser unos resultados completa y absolutamente Objetivos. objetivos. No va a ser el sentir real del pulso de la ciudad, va a estar sesgado por el momento. Entonces te tienes que ver obligado a en ese momento parar una encuesta, esperar a que la situación cambie para poder volver a empezar a hacerlo ya con un ánimo desinflado y que sea el ánimo normal. Entonces Celaya nos ha costado trabajo porque efectivamente pues si no es una es otra, ¿no? Y si no es un robo a una escuela pues es una ejecución, no es una serie de cosas. La vez pasada que estuve aquí lo hablaba con el caso de León, ¿no? O sea, la evaluación que nosotros sacamos fue antes de los acontecimientos trágicos de las ejecuciones. Lo hubiéramos hecho en el momento o poco después, sería una evaluación completamente diferente. Estaría totalmente fuera también de una realidad social, ¿no? En el caso de Irapuato sí ya tenemos un poquito más de avance. Salamanca no tiene grandes problemas, salvo el tema de contaminación, pero pues digamos que para los salmantinos es muy normal, ¿no? O sea, no es algo que les afecte ni es algo que les cause sorpresa saber que su ciudad está contaminada. Salamanca llevamos 10 años haciendo estudios en Salamanca y la gente allá, pues es como en México, ¿no? Como en Distrito Federal. O sea, tú le preguntas a una persona del Distrito Federal si está altamente preocupado o si le parece inverosímil que su ciudad esté contaminada y pues ya aprendió a vivir Ya con es eso. normal para ellos. Ya aprendió a vivir con esa situación. O sea, ya es un tema de, ya sé qué hacer, ya sé que existe una contingencia, una precontingencia, ya sé que existe un... En Salamanca sí se manejan las contingencias, por ejemplo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, no nada más ahora. Entonces, eso, digo, no es un tema que para una encuesta limite, Sí, claro. ¿no? Ya es habitual. Ya nada más nos falta Celaya para poder sacar el comparativo del corredor. Bueno, entonces nos vamos a esperar un ratito en que termine ese, pero en tanto platicamos de esta calificación promedio que les dieron a los alcaldes, de esta tablita que hiciste, que diste a conocer. Sí. Son alcaldes de León, Son ¿verdad? alcaldes de León, esos son alcaldes de León, comparativos desde 2009 hasta la fecha, ¿no? Donde tengo que el promedio del 6, 6.4, 6.2, 6.3 es muy normal. Al menos en León yo nunca he visto a alguien que llegue a los 7. Nunca me ha tocado un 7 en el caso de León. Nunca me habían tocado calificaciones por debajo del 5, salvo la administración pasada. Que solamente he visto 3 casos en todo Guanajuato de reprobación, ¿no? El caso de Lucy Núñez en San Miguel de Allende, donde las calificaciones eran 2, 3, cosas por el estilo. Rubí Laura en Celaya, donde no pasaba del 2. ¿Tanto así? Sí, de verdad, o sea, era un castigo brutal y una negación a la alcaldesa en ese momento, ¿no? O sea, lo que hiciera estaba mal, lo que pusiera estaba mal, tenía las calificaciones más bajas. Y Bárbara Botello acá en León, la administración pasada, ¿no? Donde nunca pudo superar el 5. ¿Puras mujeres? Puras mujeres. ¿Influye eso? ¿Tiene alguna característica especial que sean puras mujeres las peor calificadas? Mira, yo creo que sí. Y lo que voy a decir, que no se preste a un mal comentario, ¿no? Pero desafortunadamente todavía tenemos mucha población que no abre su parecer, y entonces el hecho de ser gobernado por una mujer para una cultura machista, una cultura misógena como la que tenemos en muchos lados en México, particularmente en Guanajuato, resulta a veces un tanto ofensivo para algunas personas que una mujer sea la que esté al mando, ¿no? Entonces la crítica es mucho más grande. Y ¿Somos mucho más severos los ciudadanos con las mujeres a la hora de sí, calificar? yo siento que sí. Y no solamente los hombres, sino la misma mujer. O sea, si segregamos en el momento las evaluaciones de hombres y de mujeres que se puede hacer, o las edades de las personas que evalúan, vemos que las mujeres también son muy duras con las mujeres. No así con los hombres. No así con los hombres. O sea, y a nivel cualitativo, más allá de la encuesta que es cuantitativa, o sea, sí descubrimos, por ejemplo, que las mujeres de repente, digo, a mí me llama mucha atención que la misma mujer sea la que diga que la mujer debería de estar en su casa, no haciendo trabajos de hombres, ¿no? O sea, critican a veces a
a la mujer que está haciendo un trabajo gubernamental o que está haciendo un trabajo empresarial. ¿Hay algún punto, algo en especial que es más criticado? Es decir, dentro de su trabajo realizado como funcionario. Depende de cada, por ejemplo, en el caso de Rubí Laura en Celaya el tema era la seguridad, ¿no? O sea, y el tema era no puede con la seguridad. O sea, es un tema que se veía en su momento, ¿no? En el caso de Lucy Núñez, en San Miguel de Allende, lo que más se criticaba de ella era, bueno, pues que no había un control en la ciudad, que no había infraestructura, que las calles estaban abandonadas, que la ciudad estaba sucia, que tenía un problema ahí con toda la parte de imagen de la ciudad. Y ese fue el grito del sucesor, ¿no? De Mauricio, ¿no? O sea, vamos a recomponer esto, vamos a hacerlo bonito, vamos a demostrar que somos una bonita ciudad. Y en el caso de León, pues bueno, creo que fueron varios flancos, ¿no? Creo que el caso de León, el tema era más una cuestión personal de la ciudadanía con la entonces alcaldesa que realmente algún tipo de resultado. O sea, era más pues el chocar tal vez contra la presencia protagonista de la alcaldesa. No, a la ciudadanía no le gustó. No, bueno, lo viste en aquella memorable escena donde sale al balcón con el equipo de fútbol, ¿no? Y la gente le empieza a gritar ahí una serie de cánticos, o cuando se ponía en el estadio a querer salir ahí en pantallas o cosas así. Sí, siempre iba muy... Bueno, esa pero ocasión... pero el tema es que era un tema de protagonismo personal, que era castigado de forma personal, ¿no? Sí. Pero a nivel realmente de trabajo, realmente vamos a criticar un trabajo hecho, pues la realidad es que no se tenía. En este comparativo, ella reprueba. Y ella reprobó. Los 3 años de evaluación los tiene reprobados. ¿Con 5? Con menos de 5 incluso. ¿Con menos de 5? Sí. ¿Y cuál es el más alto? ¿De ella o de...? De ella, sí, El 5. Wow. Se empezó el primer año en 5 y de ahí fue para abajo y ya nunca lo pudo levantar. Al menos en nuestra evaluación, ¿no? Claro. Y de los otros alcaldes, ¿quién fue, comparando del 2009 a la fecha, quién fue el mejor evaluado? Ahí se mezclan. El mejor evaluado de todos, en su momento, cuando entró, fue Ricardo, su primer año, Ricardo Sheffield, 6.5. Luego, obviamente va hacia abajo, todos los alcaldes empiezan a ir hacia abajo, o sea, casi siempre su primera evaluación y su primer año son los más altos, ¿no? De ahí viene un desgaste natural hacia el cierre. Ricardo entra con un 6.5, a mí me parece que es porque en su momento entró con una situación muy fuerte, ¿no? Empezó con un programa de, no sé si recuerdan, de 100 acciones en 100 días, y entonces decía, cada día hago una acción y empiezo a hacer, y, ¿no? Hoy limpié las ventanas de la presidencia, muy bien, ya es una acción. Pero bueno, finalmente era algo que se estaba haciendo. Que eso es una de las tantas críticas de esta administración, ¿no? O sea, antes decías, bueno, pues ya limpié la cocina, pónganme palomita, ¿no? Y en esta administración es, pues, quién sabe si hay cocina. Claro. O sea, pero de alguna manera empezó muy fuerte su comunicación, empezó muy fuerte su proceso y eso lo hizo que empezara muy alto su calificación. Fue decreciendo al asunto y fíjate, por ejemplo, es un caso bien chistoso de evaluación pública. Ricardo en su momento fue el alcalde que probablemente más cemento echó, es decir, el que más calles pavimentó, el que logró terminar durante su proceso 2 puentes y medio, los famosos 11 puentes que se supone que algún día se prometieron. Realiza los 2 primeros y te deja un tercero a la mitad, ¿no? Y si lo comparas en el tiempo de la administración, la sucesora Bárbara, pues en realidad nada más pudo acabar medio puente. Oye, pero también invirtió mucho Bárbara, ¿no? Aparentemente sí, ¿no? Las escuelas, la escuela de vanguardia, las plazas de la ciudadanía. Vamos, dejó las primeras obras del Instituto Mexicano, de la nueva clínica del Seguro Social, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, pero eso es una cuestión federal, ¿no? Sí, claro. O sea, no es pero finalmente ya lo trajo, ¿no? Pues sí, bueno.
bajos recursos, tal vez pelearon ahí alguna situación de sede, ¿no? Pero bueno, la inversión pues es federal en ese sentido. Bueno, también los puentes son inversión federal, ¿no? Digamos, a nivel obra, ¿qué es lo que la gente a veces se va con eso? Aunque fíjate que hemos encontrado cambios. Antes era, entre más grandote el puente, mejor te iba en la calificación, ¿no? Y eso, ves el ejemplo más claro en el Distrito Federal hace unos años, donde las prioridades de la Ciudad de México pues eran un sistema de agua, ¿no? Era un sistema de drenaje que tienen pésimo, pero era más bonito el segundo piso. Era más visible tener un segundo piso, ¿no? Y que en su momento López Obrador sabía que eso era una catapulta, ¿no? Y generalmente decimos así, entre más grandote esté el puente, mejor te va, pero ya no es así, o sea, ya no es un tema que importe a la ciudadanía. Desafortunadamente las prioridades ya cambiaron, y digo desafortunadamente porque antes todavía en las evaluaciones, todavía la primera evaluación de Ricardo, y antes para Vicente Guerrero, tú le preguntabas a la gente cuáles son las principales necesidades de la población, y la gente te decía, pues, obra pública, vialidades, transporte, que pase la basura, que prenda la luz en mi casa, ¿no? O sea, cuestiones relacionadas totalmente a un tema de infraestructura y totalmente responsabilidad de un gobierno municipal. La pregunta la haces ahora y la respuesta es seguridad, dejar de tener miedo, menos corrupción, o sea, cosas que son también intangibles. O sea, entonces ya las grandes obras... Las grandes obras no sirven de nada. Bueno, sirven obviamente, pero, o sea, la gente dice, yo lo que no quiero es que me maten o que me asalten, no que tenga 2 puentes. O sea, ¿a mí de qué me sirve el puente si no lo puedo transitar por temor a que me vayan a asaltar? ¿No? ¿De qué sirve que pavimentes las calles si no puedo caminar en ellas porque me quitan el celular? ¿De qué me sirve que me pongas 2 líneas nuevas de transporte público si se la pasan manoseándome y asaltándome en las orugas? Claro. Entonces el tema cambió. La gente está más preocupada por cuestiones de ese tipo que por las cuestiones de infraestructura. Entonces, el gobernante que cree que porque va a echar 2 puentes o va a subir más cemento le va a ir mejor, no es cierto. Mientras que siga habiendo asaltos, mientras que siga habiendo violencia, mientras que siga habiendo inseguridad en la calle. Porque mucho del éxito de las administraciones o de un gobierno en muchas ocasiones lo basan precisamente en la cantidad de metros cúbicos de cemento que arroja, ¿no? Es correcto. Y regreso al asunto de Ricardo al final, ¿no? O sea, si Ricardo fue el alcalde que, insisto, probablemente más metros cúbicos de cemento echó, y no es recordado por eso. No. O sea, no es el presidente que se le recuerde por haber pavimentado más calles en todo León. Cuando sí lo hizo, ¿eh? Sí, claro. Pero para la percepción social eso ya no alcanza. Y si no pavimentó la calle fuera de mi casa... Entonces no pavimentó. No pavimentó, entonces. Entonces no pavimentó, exactamente, ¿no? Así haya hecho 2,000 calles más, si no fue la de mi casa, no pavimentó. Claro, no hizo lo que tenía que hacer. Es correcto, pero al que sí se la pavimentó, al que sí salió la calle fuera de su casa, pues sí, nomás que me saltaron. Dios, sí está. O sea, y la estadística municipal en León habla de, o sea, 1 de cada 2 personas ha sido asaltada. 1 de cada 2. 1 de cada 2. Eso es mucho. ¿Es demasiado? Es demasiado. Rodolfo, lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Sí. ¿Te parece si te comprometemos que en unos 15, 20 días para que nos cuentes, una vez que ya hayas terminado, si es que ya terminaste? Ya en 15 días ya lo tenemos, ¿eh? Podemos ya incluso comprometer en 15 días. En 15 días, anótelo usted. Rodolfo viene y nos cuenta este comparativo de los alcaldes del corredor industrial. ¿Sale, vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Rodolfo. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos.